Pues bien, estamos en su programa Panza Llena, Corazón Contento. Y pues el día de hoy estamos visitando la panadería de Don Beto Rojas. Hoy estamos con Miriam Rojas. Hola Miriam. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Pues estamos muy contentos de estar aquí y de estar oliendo el pan. Huele muy rico. De repente este olor, sin lugar a dudas, me recuerda a cuando estaban en el centro. Pero ha ido cambiando la cuestión. Bueno, ahorita vamos a pasar esas anécdotas de lo histórico. Pero pues precisamente tú eres de la familia Rojas. A mí me quedaría como la duda. ¿Tú sabes hacer pan? Pues apenas estoy empezando, pero sí, vamos en camino de... Perfecto. ¿Y cuántos son ustedes? Pues hijos, somos 7. Oh. Son 3 familias. Uh-huh. Y pues nosotros somos la última, la tercera. Vemos que nada más somos 3 hermanas. Oh. ¿Y de los 7 todos saben hacer pan? 6 sí y una no. Okay. Y tú estás en ese proceso de aprender. Sí. ¿Qué nos puedes contar tú precisamente del tema del pan? ¿Cómo llegó? ¿Qué es lo que tú conoces de la historia? Mi bisabuelo llega en 1864 de Tulancingo, donde pues la gente de aquí pues mayormente comía tortilla en lugar de pan. Uh-huh. Entonces las únicas personas que comían pan eran de clase alta. Entonces pues para él fue un poco difícil para él empezar a comercializar el pan. Y entonces en ese tiempo se usaban rimas en canciones para que la gente llamara la atención. Uh-huh. Y pues viera qué es lo que vendían. Mi abuelo fue lo que hizo. Y de ahí pues fue creciendo hasta tener su expendio. Uh-huh. Después llegan mis abuelos, que ellos fueron los que compraron las primeras máquinas. Uh-huh. Llegando las máquinas pues todo era más fácil, aunque pues después ya no se daban al basto para sostener al pueblo, ya que era la única panadería. Y pues ahora ya somos muchísimas y ahora está a cargo de mi padre. Oh. Fíjate, eso también se me hace muy interesante porque... por ejemplo, ¿no? He conocido otras familias de panaderos y pues ellos tuvieron como un maestro panadero. Pues y ya eso se fue como propagando, ¿no? ¿Tú sabes al respecto de quiénes fueron aprendiendo o cómo fue ese proceso? Pues todas las panaderías son aprendices de aquí porque pues al principio pues fue la única, entonces, pero sí, de hecho pues teníamos panaderos de Zacatlán y de aquí. Uh-huh. En primer lugar les doy las gracias por haberme tomado en cuenta, pues por estas cosas que realmente son datos históricos de Chicomehuapan. Hace más de 150 años llegó mi abuelo de la ciudad de Pachuca. Él llegó acá, pues imagínense cuántos habitantes tendría la población, ¿no? Uh-huh. Entonces él venía, pues ya era panadero y hizo amistad con un señor que era el dueño original donde estaba el Hotel de Naine. Uh-huh. Se llamaba Luis Rodríguez. Y entonces, pues se empezó a acomodar con él que le permitiera en un patio que tenía ya al fondo de construir el horno y que le diera permiso de un lugarcito para poder hacer el pan. Se lo concedió y así empezó la panadería en Chicomehuapan. El primer problema que era conseguir las materias primas. Tuvo que conseguir una burra e ir a donde está hoy el Coppel de Zacatlán. En el Golfo de México, ¿no? De la familia de los Cano. Uh-huh. Me decía mi papá que se llamaba Alberto Cano, el fundador de ese comercio que era el más grande de toda la región. Sí. Acarreaban todo lo que necesitaban para surtir esa tienda con carretón de mulas de Aguazotepec a Zacatlán. Uh-huh. Entonces allí iba mi abuelo a traer lo necesario para empezar a hacer el pan. Ahora, en aquel entonces la gente no estaba acostumbrada al desayuno y pues el pan lo comían casi nada más las personas más solventes. Uh-huh. Y el pan lo elaboraba la ama de casa. Era el marquesote y los panecitos de maíz cacahuacencle, que por cierto son riquísimos, ¿eh? Entonces empezó el abuelo a trabajar y la dificultad era de que
pues se lo compraran, ¿no? Y en la esquina donde está hoy la farmacia, en la esquina del portal donde está hoy la farmacia de Carlos, pues en una tijera sacó un chiquihuite y empezaba con cantos, era con pregón, era para llamarle la atención a la gente, así como hoy cuando se inaugura un comercio que se ponen los globos, en aquel entonces era con pregón. Y mi papá, mi abuelo dice que tenía mucho ingenio para hacer como las bombas de Yucatán. Esos versos los interpretaba y la gente empezó a comprar el pan. Pues después, pues ya quería trabajar más de lo poquito que se podía. Empezó a salir a los ranchos. Imagínense de qué tamaño serían los ranchitos hace esa cantidad de años, ¿no? Pues así. Entonces vino la gripe de 1918, la fiebre española, ¿verdad? Sí. Y ahí falleció él. Mi padre tenía ya 22 años y pues él tuvo que tomar las riendas. Entonces, él tenía mucha amistad con don Delfino Sánchez, que era el dueño de Medio Portal. Entonces, se acomodó con don Delfino y ya pusieron el primer expendio. Ahí precisamente donde está la farmacia de Carlos, en la esquina del portal. Ya empezó a tomar mayor forma el negocio, ¿no? Para aquel entonces, ya estando mi papá con las riendas del negocio, vino a dar un señor que se llamaba Gregorio. Entonces eran jóvenes y un señor que era Gregorio y no recuerdo ahorita cómo se llamaba el otro, Honorato, de Zacatlán. Y entonces ellos se dieron cuenta cómo empezó a trabajar, cómo trabajaba mi padre y todo eso. Y fue como ellos animaron al señor que empezó con la fama de Zacatlán. Por eso, si ustedes son un poco observadores, hay mucho parecido entre el pan de allá y el de acá, ¿no? Y pues se constata esto de que es de acá el origen de esto, porque una ocasión Lorenzo, que es el hijo de don Aureliano, el fundador, antes se editaba, me parece que bimestralmente, una revista de Zacatlán. Y ahí en una revista de esas, alguien vino y me la enseñó. Estaba Lorenzo ahí, como ahorita que ustedes me hacen el favor, ¿no? Entrevistándolo. Y él hacía mención de 70 y tantos años. Así es que pues me parece que para corroborar, ¿verdad?, lo que yo les estoy platicando. Pues de esta manera es como hemos trascendido. Después murió mi papá y mi madre agarró las riendas por 50 años, por 10 años. Pero viendo mi familia, que ya pobrecita, para ella nada, era más lo que le robaban que lo que se ganaba, optaron por dejarme el negocio a mí. Y me decían ellos una palabra medio chistosa, ¿no? Te dejamos el negocio ya a la viejita, ¿no? Espero que mi conciencia esté tranquila de que la atendiese donde fue posible. Y ahora, pues tardamos 70 años en las calles de Castro. A mí me llevó mi padre chico y ya me vine con largos de años encima. Se murió la señorita Josefina de la Llave, que era la dueña de eso, y su familia, la heredera, empezó a hacerme de cuadritos la vida, porque ella creía que le iba yo a echar pleito por tantos años de haber estado ahí. De hecho, gran parte de esa cuadra, de esa manzana, era de los Laureanos de la Llave. Sí, y ya después se quedó a los hijos, ¿no? A José de la Llave, Ignacia de la Llave y Josefina. Y ella es la que les rentaba. Sí, ella era la que me rentaba. Yo, 70 años y nunca tuve un problema con ella, ¿no? Y a ver, ni modo, ¿verdad? Pero lo que ellos temían que yo me apoderara del local, ¿no? Y un día así, sin preguntarle, ella me dijo: ay, Beto,
eres para mí un dolor de cabeza. Ya estaba diciendo algo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces en el primer cuadro busqué a ver si había un local y no hubo. Entonces, pues providencialmente me entregan este local que tenía yo rentado y dije, pues la solución está para allá, ¿no? Vámonos para allá y adelante, ¿no? Entonces me acuerdo que me hizo favor de venir el padre Héctor a bendecir para que iniciáramos nuestras labores. Y me dice, don Beto, no tiene usted miedo, es mucha la distancia del centro acá, ¿no? Y le digo, padre, dos cosas, fe en Dios y la fidelidad de mis clientes. Ya usted tanta gente de fuera que me hace el favor de buscarme, ¿no? ¿Y qué es lo complicado de hacer pan? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo esa cuestión de que de repente el panadero tenía que empezar a trabajar como a las 3 de la mañana para que ya saliera a las 6 de la mañana. Sí, pues supongo yo, mi punto de vista es que empezamos tan temprano porque primero el horno tiene que estar mínimo 8 horas calentándose para que soporte el tiempo de cocción de todo el pan. Y pues supongo que cada pan tiene diferente masa, entonces es diferente sabor, entonces tiene que hacer diferente tipo de masa mi papá. Y pues cada pan tiene su cierto punto de... pues no sé, puede ser complejo, pero pues al final con práctica todo se puede. ¿Quieres pasar para ver el horno? Sí, si me permite verlo. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí. Este horno se calienta con leña, que es uno de los factores con los que favorece la conservación del pan. Sí. Y este panecito de acá tiene duración de 15 días con toda la confianza. Lo pueden guardar y no le pasa nada. No le va a pasar nada. Ahí se ve. Y ya la charola se mete aquí Entonces, mismo. Ajá. le caben 24 charolas al horno este. Oh. ¿Qué sientes que ha ido cambiando al respecto de la panadería? Porque yo, por ejemplo, muchos panes sí los identifico desde mi infancia y pues aparte, ¿no? Por ejemplo, yo preguntando también con personas de una generación más arriba de la mía, pues ellos también dicen, uy, no, sí, ese tipo de panes han existido siempre. Pero ¿hay algunos panes que se vayan integrando, que sean nuevos? Pues tal vez pues el pan como tal, ¿no? Nada más pueden haber ido saliendo figuras diferentes. Pues tal vez lo que cambie es la materia prima que hemos tenido. Porque pues mi bisabuela en lugar de levadura utilizaba pulque. Entonces pues supongo que cambiaba un poco el sabor, pero pues al final siguen siendo las mismas figuras. De hecho, pues ya no se hacen muchísimas figuras de las que se hacían. Pues de que yo me acuerdo de pequeña, pues sí son algo, pero pues mi papá sí dice que son muchísimas variaciones las que faltan. Pero pues la gente ya no la conoce, por lo tanto pues ya no la producimos. Oh. Y precisamente de esto de los ingredientes, ¿qué tanto sientes que ha ido cambiando precisamente los ingredientes que se van utilizando? Pues nosotros seguimos usando pues dentro de lo que cabe la mayoría, que es lo mismo. Pero ojalá y más adelante podamos hacer no solamente pan de trigo, sino también de avena, para que pues la gente también pueda consumir el pan y así. Pues creo que es lo único porque pues harina de trigo, manteca, pues es lo que seguimos usando. Y usamos manteca de sardo, no manteca vegetal. Entonces, no, pues no ha cambiado tanto. Bien, desde que comentabas que tu abuelo utilizaba el pulque, ya no se usa para nada. Nosotros sí ya no usamos, compramos la levadura fresca, que pues es lo que nosotros usamos para que el pan esponje, pero pues mi bisabuelo sí utilizaba el pulque porque pues no había levadura en ese tiempo. Y por ejemplo, ¿no les da como curiosidad ver cuál era la diferencia de sabor de utilizar? Pues no, bueno, nosotros no, de hecho pues vamos en contratiempo, entonces no es como de que tengamos mucho tiempo para hacerlo. Claro. Y bueno, sería como una especie de edición especial, ¿no? De pan, de poder hacer algo así, porque y dirán, bueno, estas piezas son como únicas, ¿no? Sí, de pulque. De pulque, exactamente. Bueno, en cuestiones, por ejemplo, de la elaboración, ¿verdad? Por ejemplo, el horno tradicional, ¿aún se usa o ya...? Sí, nosotros seguimos usando el pan en el horno de leña, que pues como tal es cocido en horno de barro, porque pues nada más se calienta con leña. Pero pues las demás panaderías sí ya usan de gas. Sí. ¿Y eso tú sientes que de alguna manera cambia el sabor o
Es casi igual. Bueno, no es, por ejemplo, la ventaja del pan de horno de leña es que puede tenerlo 15, 20 días y no se le hace duro ni se le echa a perder. Y el pan de panaderías que es en horno de gas, pues 2 días, 3 y ya está con hongo y pues también ya tiene cierta, bueno, también como que sabe diferente y ya está muy duro, ¿no? Sí, ahora que lo comentas, yo recuerdo en la casa de mis abuelitos que compraban el pan y nomás se metían en una panadera con una servilleta. Ajá, y sí, duraba un montón de tiempo, ¿no? Y siempre me quedé con la duda, dije, ¿serán los ingredientes o qué será? Y ahorita que tú me dices, no, pues es el tipo de cocción. Pues yo supongo que es eso porque una vez en una panadería se les fue la luz y su horno servía con gas y luz. Entonces nos dijeron que si podíamos cocerlo y pues nosotros no teníamos ningún problema y lo hicimos. Supongo que también es el pan y también depende mucho del recaudo. Pero sí sale muy diferente el pan. De hecho, hasta la textura del pan sale diferente. Digamos, del 100% del pan, ¿qué porcentaje de los ingredientes sí se pueden comprar aquí? ¿Y qué porcentaje definitivamente no? Pues nosotros la mayoría la compramos aquí. Pues tenemos un centro una tienda que nos vende pues lo que es la harina, el azúcar, la manteca, el huevo, el aceite. Mi papá pues apoya el comercio del queso aquí en Chignahuapan, porque pues no lo compramos con industrias. Entonces pues supongo que también nosotros somos un centro de apoyo, tanto ellos nos apoyan a nosotros como nosotros a ellos. No es como de que compramos en unas tiendas enormes de empresas y así, pero pues sí, el 100% de nuestra materia es de aquí. Todavía manteca de cerdo, a uno se les añade leche, ¿no? Y la mantequilla también, ¿no? Con nata, pero yo no la compro en las cremerías. Me hacen favor de traerlas de los restaurantes. Porque como que yo creo que es en este mundo, ¿no? La pobre pasta solo Dios que le echemos, ¿no? Pura mentira, ¿verdad? Eso, sí, exactamente. Pues ahí vamos, ¿no? Sí. Universidad Alianza Hispana es una institución de educación superior certificada bajo la norma ISO 9001-2015. Ofrecemos 9 licenciaturas y 7 maestrías en modalidad escolarizada y sabatina. Tenemos los planes de estudio más actualizados, un centro de cómputo con equipo de alto desempeño, 2 laboratorios de gastronomía y talleres de arquitectura, y además seguimos expandiéndonos con la construcción de un nuevo campus. Inscríbete ahora y forma parte de la mejor universidad de la región. Te esperamos en la segunda calle de Matamoros, número 12, Colonia Centro, en Chignahuapan, Puebla. El sabor, que es lo básico, ¿no? Sí, pues eso es lo significativo. Don Beto, y el de los ingredientes, porque por ejemplo yo escuchaba que se hacía a veces hasta con pulque. Bueno, originalmente el abuelo empezó a trabajar y no eran pulque, sino los asientos de pulque, que le llamaban shashkre. El shashkre. Sí, ese asiento de pulque, me acuerdo que papá tenía unas ollas grandes de barro, y allí se echaba el shashkre, se le añadía agua. A una olla como de este porte, como de 50 litros, se le ponían 2 puños de azúcar, un poquito de carbonato, con una pala como la de los chicharrones, le meníamos y trabajaba, y ya como si se preparaba como a las 2 de la tarde, ya a las 8 de la noche, ya servía para preparar la masa para el día siguiente. Todavía no había levadura. Ya después empezó papá a tener amistad con algunas personas de otras partes y practicar de las levaduras, y estaba el ferrocarril aquí en Chignahuapan, y una persona que se llamaba Angelita iba cada 15 días a Puebla, y entonces nos hacía favor de traernos la levadura, y se ingenió papá de comprar una camionada de arena y ponerla en un rincón donde no pegara el sol, y ahí metió una olla grande de barro, y era el refrigerador provisional, ¿no? Pues entonces no había refrigeración, y de esta manera se conservaban perfectamente y no les pasaba nada. Pues hay que darse manías para seguir adelante, ¿verdad? Cierto. Pues sí.
Bien. Bien. Y ahora también, Sí. pues ya está la inquietud de mi familia. Sí. También, pues la chamaquita que entrevistaste, ¿no? Sí. Ya le platicaste que ella cose el pan y todo. Me estaba diciendo que está aprendiendo. Sí, Ujú. y pues ahí vamos, porque una de mis hijas, la mayorcita, Ujú. que ya está en la universidad, me decía, me dolería que se pierda todo esto, Claro. cuántos años Sí. para llegar acá, ¿no? Y las Es generaciones. una realidad, ¿no? Sí. Es una realidad. Después también me conmueve cuando vienen personas y me dicen, don Beto, que Dios lo conserve a usted para que nos sigas haciendo el panecito sabroso, ¿no? Pues sí me conmueve, ¿no? Claro. Sí. Yo tengo la curiosidad de si harían ustedes de nueva cuenta pan con este asiento del pulque, así como para, no sé, como una especie de piezas únicas o... Pues ya, en primera las pulquerías ya casi ya no hay, ¿no? Ajá. Ya antes la calle principal estaba llena de cantinas, de pulquerías. Y ya no. Sí, Entonces sería difícil ahí por el... conseguirlo, sí. Y ya había personas que, es más, nos lo regalaban. o- Sí, entonces, por ejemplo, la leche y eso de los restaurantes, la Sí, nata, sí. de ahí la consiguen. Sí. ¿Qué otros ingredientes consiguen aquí en Chignahuapan? Digamos, la mayoría de los ingredientes del pan los pueden conseguir aquí. Bueno, ahorita me falta todavía hacer, hay unas galletas Sí, que son de mantequilla, sí, leche y huevo. sí. Y después, ya que están las roditas de la galleta, se unta con blanquillo y se le pone coco. Sí, Y el sabor del pan y el sabor del coco y son cocidas con horno lento para que se cosan, pero a conciencia, ¿no? sí. Son riquísimas, ¿no? A mi hija como le encantan, ¿eh? Bien. Y finalmente... Es una multitud de pan que todavía me falta de que me enseñó mi padre, ¿no? Oh, Las chilindrinas, ujú. que ya ni por acá le suena la gente, ¿no? Sí, no, pues ya es difícil. A veces tanta variedad de pan Sí, que a veces uno no conoce ni la mitad de pues lo se que cree sea. que no. Antes había un periodista que tenía mucha trascendencia en el Canal 5. Ajá. Era Agustín Barrios Gómez. Ujú. Y decía que la panificación múltiple es únicamente en México. Bien. ¿Qué panes son los que podemos ver por aquí? Pues ahorita tenemos esta que se llama picada, que es un pan de manteca con azúcar, relleno de queso. Bien. En la masa lleva vainilla, que también es el relleno de queso. Este es un gusano, que es lo mismo, nada más que lo mismo que la picada, solamente que sin azúcar. Bien. Pues la almohada, que es la tradicional de huevo, mantequilla y queso. Los muertos, que es el pan tradicional de muerto en Puebla. Ujú. Las burras, que tiene queso, anís y piloncillo. Bien. Todo que se llama pastel, es la misma masa, solamente cambia la figura. Que no tiene queso, pero es de huevo, mantequilla y nata. Que es una empanada amarilla, que es de carbonato con queso. De aquí pues tenemos las tortugas, que es un pan normal, solamente que en forma de tortuga y no va relleno. La hojaldra, que es ahorita ya de mantequilla con huevo y azar. Ujú. Y pues creo que, bueno, y las rosquitas de canela. Ya de ahí pues la mayoría se repite. Y, pues tenemos una gran variedad de pan que Sí. todavía es desde el tiempo del abuelo, ¿eh? Sí, Por ejemplo, aquí estas sí. A ver, que son las viudas. sí. Y mucha gente viene con la ilusión de comprar las viudas. Sí. Imagínense qué historia tiene este panecito, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿y por qué se llama viudas? Y yo les contesto chuscamente, ¿no? Les digo, no le pregunté al abuelo, imagínense, se murió en 1918. Sí, y así tenemos una gran variedad. ¿Y a qué otros lugares sabe usted que el pan ha llegado? Así de, no sé, aquí en la República Mexicana o en otros países se han llevado de este pan. Pues generalmente, como que cuando en los restaurantes o eso, me hacen favor de enviarlos acá cuando vienen personas de otras partes más lejanas, ¿no? Ujú. Y me hacen favor de mandarlos para acá, ¿no? Ujú. Y
Pues de Centroamérica han venido algunos, ¿no? Oh, Y después le digo a usted, ahorita te vas a hacer de esa señora, ¿no? 10 panecitos para París, ¿no? 10 panes Sí. para París, qué padre. Y en fin, de personajes que hayan venido a visitar la panadería o celebridades. Bueno, yo creo que tuve mucha amistad fue con Gaspar Elaine, ¿no? Ah, La Capulina. sí. Siempre, ya radicando en México, cuando venía, nunca dejaba de pasar a visitarme. Oh, Y pues por lógica, ¿verdad? Yo le invitaba alguna cajita de pan, Sí. que nos estimábamos, ¿no? sí. Sí. Oiga, decían Otro que... día también vino la Paquita del barrio, Ah. cuando todavía había palenques de Catlán, Sí, y pasó acá, porque como que hay 3 cosas en Chignahuapan, que es el imán para el turismo. sí, La imagen, sí, sí, los baños sí. y el pan. Ah, Y entonces también todavía estábamos ayer sí. y le encantó el pan a esa mujer, ¿no? Ujú. Y ahí me acuerdo, el otro día que la vi en la tele, pues no ha pasado años por ella, ¿eh? Claro, ya es natural, ¿verdad? Sí. Pero me acuerdo que decía, no, aquí se vive de una manera encantadora. La carne de res, Ujú. el animal hace 4 siglos estaba comiendo, Sí. y ya después la tenemos en el plato. Cosa que en otras partes, quién sabe qué tiempo estuvo en la cámara de refrigeración de res Sí, para que llegue a la boca, ¿no? claro. Y hacía énfasis así, los vinos de frutas, ¿no? Sí. También le encantaron, ¿no? Sí. Sí. Ahorita pensaba en lo que decía usted de los ingredientes, que a veces es importante que sean naturales, porque si no es como mentirle al cuerpo. Como ahí Pues darle... generalmente yo ocupo puros naturales, ¿eh? Sí. Sí. Le decía ya a usted que el marquesote se perdió porque la gente solvente de acá de Chiquinahuapan solía desayunar siempre con chocolate. Ujú. Tanto que yo me he hecho de cuadritos la cabeza y no lo voy a encontrar. Mm. Cuando Ramón Curia editó el libro, Sí. le faltan muchas cosas, ¿eh? Ah, sí. Muchas cosas, ¿no? Sí. Había aquí una persona rumbo de ahí para la Urrera, Sí. que allí en aquella casa hacían el chocolate. Oh. Pero pongamos caso, hace 100 años, Sí. ¿cómo traían desde Tabasco a Chignahuapan el cacao? Ujú. Es Sí. un incógnito. Estaba curioso. El tanto que me decía papá, que les decían chocolateras a las 2 señoritas que hacían el chocolate. Sí. Ponían el metate Sí. y abajo le ponían brasas de lumbre, ¿no? Ujú. Para que se calentara la piedra y se deslizara para poder moler, como es grasoso, Ujú. para poder molerlo. Sí. Y entonces aquí, la gente solvente sus tazas de chocolate y el marquesote, la ventaja que tenía para degustarlo con el chocolate es que tiene muy poco dulce. Ya guardaste. Y entonces, ¿verdad? Para saborearlo. Sí. Sí. Sí, Después, le decía a usted de los bizcochitos de cacahuacencle. Sí. Ya están hechos en lugar de carbonato o de roya para que den tamaño y color. Están hechos con... no sé si digo lo digo, ¿no? El tequesquite. Ah, de quesquite. Ujú. Y son ricos, ¿eh? Y pues anécdota, antes pues mi papá no nos dejaba meternos en la panadería, ya que éramos muy pequeñas, lo único que nos dejaba era hacer galletas y no salían a la venta porque pues estaban feas. Y pues no, solamente lo único que creo llamaba mucho la atención de esta panadería era la camioneta viejita que tenía mi papá. También. Creo que fue un punto muy vistoso de esta panadería, pero pues ya no la tenemos. Ah, sí. Sí, la recuerdo que incluso en los desfiles de la calavera, pues salía ahí también Sí, así salió como como 3 veces. Sí. la camioneta de esqueleto, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahorita tú comentabas precisamente esto de ir incorporando nuevos ingredientes, con el caso del trigo y bueno, y decías también para las personas fit, ¿no? Sí. Y precisamente de eso me gustaría hablar un poquito.
pues de repente van cambiando en la generación, por ejemplo, ¿no? Y pues de repente están los que dicen, no, pues es que yo quiero producto libre de gluten, ¿no? Ajá, sí. O los que dicen, no, pero es que yo quiero un pan vegano, ¿no? Sí. Y demás. Sí ha cambiado, o sea, sí hay posibilidad de generar panes ya con esas nuevas formas. Pues, tal vez sí se puede, porque sí se puede, tenemos todas las herramientas y pues creo que mis abuelos nos dejaron muy buenas herramientas para poder hacerlo. Pues el único problema es la gente, ¿no? Pues supongo que ya tenemos muchísima competencia, que pues al final pues todos tenemos, gracias a Dios, pero pues sí, solamente es como cuestión de convencer a mi papá, pero pues nosotros sí tenemos planes, ojalá sí se pueda, pero sí, pues nosotros sí tenemos, pues nosotros queríamos hacer pan integral y cosas así, pero también necesitamos un proveedor porque pues estamos en un lugar donde no tenemos muchos centros para que nos puedan vender las cosas necesarias y pues ojalá en un futuro sí se pueda, no muy lejano, sí. Para terminar, ¿usted sabrá algo de que decían que don Fernando de la Llave era muy amigo de Agustín Lara? Ajá, y que venía. Sí. Sí, eso sí fue, ¿verdad? Sí, fue una realidad. Sí. ¿A usted le tocó conocerlo de casualidad? Sí, cómo no, sí. Siempre cuando venía con sus familiares, pues como vivían ahí, nomás la pared nos dividía. Entonces salía con la pipa de madera, con el tabaco, ¿verdad? Que le ponían ahí, y se fumaba la pipa, y en las tardes se ponía su abrigo, su gorra española, ¿no? Y a dar en la banqueta un ratito caminaba, ¿no? Siempre con meditabundo, ¿no? Allí conocí a Manuel Bernal una ocasión declamando el brindis del bohemio. Qué hermoso, ¿no? Sí, qué bonito. Una voz que nunca se ha vuelto a escuchar. Sí. Bueno, pues don Beto, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí con usted. No, las gracias debemos dárselas a ustedes. Si me lo permite, en otra ocasión venir a visitarlo y platicar de... Cuantas ocasiones gusten, son para servirles, ¿eh? Muchísimas gracias. Mientras Dios me preste vida, como les digo, estoy a sus órdenes.